Susan Haack, Filosofía de las lógicas. Lógica, filosofía de la lógica, metalógica. La tarea de la filosofía de la lógica, tal como yo la entiendo, es investigar los problemas filosóficos suscitados por la lógica, lo mismo que la tarea de la filosofía de la ciencia es investigar los problemas filosóficos suscitados por la ciencia, y la de la filosofía de la matemática investigar los problemas filosóficos suscitados por la matemática. Una de las preocupaciones centrales de la lógica consiste en discriminar los argumentos válidos de los no válidos, y los sistemas lógicos formales, tales como los conocidos cálculos de oraciones y de predicados, han pretendido suministrar cánones precisos, estándares puramente formales de validez. Así, entre las cuestiones propiamente filosóficas generadas por el quehacer de la lógica están estas. ¿Qué quiere decir que un argumento es válido? ¿Que un enunciado se sigue de otro? ¿Que un enunciado es lógicamente verdadero? ¿Ha de ser explicada la validez como relativa a algún sistema formal? ¿O hay alguna idea extrasistemática que los sistemas formales aspiran a representar? ¿Qué tiene que ver el ser válido con ser un argumento bueno? ¿Cómo ayudan los sistemas lógicos formales a valorar los argumentos informales? ¿Cómo se reconoce un argumento válido o una verdad lógica? ¿Qué sistemas formales se consideran sistemas de lógica y por qué? Ciertos temas son recurrentes: el asunto del ámbito y los fines de la lógica, las relaciones entre la lógica formal y el argumento informal, y las relaciones entre los diferentes sistemas formales. La esfera de la filosofía de la lógica está relacionada con la de la metalógica, pero es distinta de ella. La metalógica estudia las propiedades formales de los sistemas lógicos formales. Ello incluiría, por ejemplo, pruebas o refutaciones de su consistencia, completud o decidibilidad. La filosofía de la lógica trata asimismo de cuestiones sobre los sistemas lógicos formales, pero de cuestiones filosóficas más bien que puramente formales. Tomemos como ejemplo las relaciones entre el cálculo estándar o bivalente de oraciones y el cálculo plurivalente. El filósofo querrá saber en qué sentido, si es que lo hay, las lógicas plurivalentes son alternativas a la lógica bivalente. Si está uno obligado a elegir entre el cálculo plurivalente y el bivalente, y si es así, por qué razones, cuáles serían las consecuencias para el concepto de verdad si se adoptase un sistema plurivalente, etc. Los resultados metalógicos pueden ayudar mucho a dar respuesta a cuestiones de este tipo. Por ejemplo, es presumiblemente una condición necesaria, aunque no suficiente, para que una lógica plurivalente sea una alternativa seria el que sea consistente, y puede ser relevante para las cuestiones de su estatus relativo el que la mayoría de las lógicas plurivalentes están contenidas en la lógica bivalente, es decir, que todos sus teoremas son teoremas de la lógica bivalente, pero no viceversa. Una segunda diferencia es que la filosofía de la lógica no trata exclusivamente de cuestiones de lógica formal. El argumento informal y las relaciones entre el sistema formal y el argumento informal caen también dentro de su esfera. El desarrollo de los sistemas formales verdaderamente aumenta en gran manera la profundidad y el rigor de los estudios lógicos, pero el estudio del argumento informal es con frecuencia un preliminar indispensable para tales desarrollos, y el éxito de la sistematización de los argumentos informales una confirmación de su utilidad. Es pertinente que Frege, uno de los pioneros de la lógica formal moderna, se viera obligado a desarrollar en 1879 ciertos modelos porque necesitaba un medio menos ambiguo e incómodo que el lenguaje alemán en el cual presentar propiamente las pruebas aritméticas rigurosas. La expresión filosofía de la lógica debe preferirse, pienso yo, a la de lógica filosófica, la cual es propensa a transmitir la desafortunada impresión de que hay una forma filosófica peculiar de hacer lógica más bien que problemas peculiarmente filosóficos acerca de la lógica. Observo que, a diferencia de lógica filosófica, ciencia filosófica y matemática filosófica nunca han conseguido uso corriente. Sin embargo, mis ejemplos han mostrado ya que el interés filosófico va ligado al hecho de que no hay solo una, sino una pluralidad de lógicas formales, y por tanto, filosofía de las lógicas es, creo yo, mejor aún. El ámbito de la lógica. Entre los problemas de la filosofía de la ciencia están las cuestiones sobre el ámbito de la ciencia. ¿Qué dominios del conocer o conocimiento son considerados como ciencia? Por ejemplo, ¿deberán ser consideradas la alquimia, astrología, sociología, psicología como ciencias bona fide? ¿Y qué razones se deberían dar para incluir o excluir a un dominio dado del campo de la investigación? Similarmente, entre los problemas de la filosofía de la lógica hay cuestiones sobre el ámbito de la lógica y, en consecuencia, sobre el ámbito de la filosofía de la lógica. ¿Qué es lógica? ¿Qué sistemas formales son sistemas de la lógica? ¿Y qué los hace ser así?
Como tengo que empezar por alguna parte, daré por supuesto la idea intuitiva de que debe ser un sistema formal, o de lo que debe ser un sistema formal, pero indicaré qué rango de sistemas formales tengo en la mente cuando hablo de lógica formal. Es relevante distinguir desde el principio entre sistemas formales interpretados y no interpretados. Un sistema formal no interpretado es precisamente una colección de señales y, por tanto, no puede ser identificado como una lógica formal, más bien que como una formalización de una teoría matemática o física. La pretensión de que un sistema formal sea un sistema de lógica depende, pienso, de que posea una interpretación según la cual pueda considerarse que aspira a incorporar cánones del argumento válido. Por ejemplo, considero a las lógicas plurivalentes como lógica porque poseen interpretaciones según las cuales sus valores son valores de verdad. Sus variables son oraciones, sus operadores son la negación, la conjunción, etc. También poseen otras interpretaciones, por ejemplo, en términos de circuitos eléctricos, el isomorfismo entre las interpretaciones lógicas y eléctrica es relevante para la forma de comportamiento de los computadores. Por tanto, al hablar de varios formalismos, como lógica, estoy haciendo una apelación implícita a sus interpretaciones usuales. Al decidir qué formalismos se consideran como lógica, he adoptado por ahora la hospitalaria actitud de conceder el beneficio de toda duda, si bien más adelante prestaré alguna atención a los argumentos de por qué sistemas que yo he incluido deberían ser excluidos. Una razón en favor de esta actitud es que reduce el peligro de rechazar un sistema formal como no realmente un sistema de lógica, cuando uno debe preguntarse seriamente si es un sistema bueno o útil. Temo, por ejemplo, que Quine, que excluye el cálculo de predicados de segundo orden debido a lo que él considera que es su compromiso con una ontología de objetos, propiedades abstractos e intencionales, puede haber sucumbido a este peligro. Similarmente, yo desconfiaría de las definiciones acerca de las que hace o de lo que hace que una obra sea artística que incitasen a evadir las cuestiones sobre otras obras malas de arte. De todas formas, como lógica formal incluiré lógica tradicional, silogística aristotélica, lógica clásica, cálculo bivalente de oraciones, cálculo de predicados, lógicas extendidas, lógicas modales, lógicas temporales, lógicas deónticas, lógicas epistémicas, lógicas de la preferencia, lógicas imperativas, lógicas erotéticas, interrogativas, lógicas plurivalentes, lógicas intuicionistas, lógicas cuánticas y lógicas libres, y también a las lógicas inductivas. La intención es distinguir entre la lógica formal y los sistemas de aritmética, geometría o las axiomatizaciones de biología, física, etc.